Ya. Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar esta clase y necesito que pueda tener, ¿cierto?, su cuaderno y su calculadora científica para que podamos ir trabajando. Me excusé a través de un correo que la semana pasada, entre tantas cosas, la verdad que nunca me suele ocurrir. Ese día jueves, después de la tarde tuve unas clases y terminé como súper tarde y se me olvidó subir la clase. Entonces, cuando me di cuenta fue el día que hice el documento y preferí no subírselas porque yo no lo había hecho. Así que nada que hacer con eso, yo les iba a dejar una tarea, así que como fue mi responsabilidad, no lo subí, igual se lo escribí en un correo, espero que lo hayan leído y que obviamente lo entiendan así, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y vamos a hacer unos ejercicios ya que tienen que ver con el cálculo del pH. Entonces, vamos a recordar el día de hoy que vimos la semana pasada y cómo es trabajar. Entonces, necesito que en su cuaderno usted mientras pueda colocar ejercicios de cálculo de pH para que podamos comenzar a trabajar.
Entonces, la semana pasada aprendimos que los pH, bueno, nosotros sabíamos, ¿cierto? Primeramente que el pH es una escala que mide el grado de acidez de una sustancia. Es decir, esta escala me va a indicar si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica. Mientras más cerca del 0 esté, va a ser mucho más ácida, y mientras más cerca del 14 esté, va a ser mucho más básica. Dijimos que el 7 era neutro, y que un pH que tenía un pH, perdón, que era bajo, tiene muchas cantidades de hidrógeno, versus un pH que es alto, que tiene poquitas cantidades de hidrógeno. Y eso ocurría porque al ser ácido, ¿cierto?, tenía mucha más presencia de hidrógeno, y eso se acerca a los números que son bajos. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, esos tienen mucha cantidad de hidrógeno, ¿ya? Y dijimos que los que tenían pHs altos tenían, ¿cierto?, baja cantidad de hidrógeno porque eran más básicos, ¿ya? Dijimos también que nosotros teníamos dos formas de poder calcular, ¿cierto?, los pHs. ¿Cuáles eran estas dos formas? Solamente estamos recordando. Dijimos que el pH se podía calcular, ¿cierto?, con la relación que pH más pOH, ¿cierto?, iban a sumar 14, siempre. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que una solución tiene pOH 11, usted podría calcular cuál es el pH, ¿cierto?, haciendo la relación. Es decir, restándole a 14 el valor del pOH que yo le doy para obtener el pH. Una de las formas de poder calcular el pH es esa. ¿Cuál es la otra forma de poder calcular el pH? Dijimos que el pH se podía calcular, ¿cierto?, se podía calcular con la fórmula de menos logaritmo, ¿cierto?, de la concentración de hidrógeno. Ahí, ¿cómo se llama? De la concentración de hidrógeno. Y dijimos que este corchete cuadrado, ¿cierto?, era corchete cuadrado porque este dato, sí o sí, este dato numérico, tiene que estar en unidad molar. Si no está en unidad molar, yo la debo transformar, ¿ya? Y una vez que yo tenga, ¿cierto?, todos los datos, entre comillas, como pasado, aplico la fórmula. Entonces, esas son las dos formas que yo tengo de poder calcular el pH. Entonces, el día de hoy vamos a hacer ejercicios en conjunto para después poder hacer una tarea, ¿cierto?, que va a ser de solamente el cálculo del pH. Después vamos a aprender que vamos a tener dentro de los ácidos y las bases, vamos a tener otro tipo de soluciones, que vamos a tener, por ejemplo, soluciones amortiguadoras o soluciones que se llaman soluciones buffer, que ¿qué es lo que hacen? Son soluciones que cambian los pH. Supongamos, yo tengo un limón, ¿cierto? Y el limón tiene cierto pH, pero si yo ese limón lo mezclo con agua y hago una limonada, su pH quizás va a cambiar. Puede que siga siendo ácido, pero va a cambiar. Entonces, vamos a ver cómo hacer ese tipo de cálculos de pH cuando, por ejemplo, lo tengamos en una reacción. Por eso que es importante que usted aprenda, ¿cierto?, a calcular estos pH. Denme un segundito. Ahora sí. Entonces, como les dije, vamos a colocar en nuestro cuaderno, ¿cierto?, cálculo de pH o ejercicios de pH, y vamos a hacer ejercicios. Primeramente vamos a calcular pHs con las dos relaciones que hicimos, y después de eso vamos a aprender a calcular concentración. Ya, entonces, vamos a partir, denme un segundo. Denme un cachito. Ahora sí. Subí también el documento de los trabajos que ustedes deberían tener entregado para que se ponga al día, ¿ya? Prontamente va a haber una reunión donde se va a entregar informes. Ya, entonces, vamos a colocar. Aprendí a escribir de esta manera que la verdad que nunca lo había hecho.
Había perdido toda la vida escribiendo. Vamos a partir por el número 1. Vamos a poner entonces en el cuaderno, calcular los pHs de las siguientes soluciones. Calcular los pH de las siguientes soluciones. ¿Ya? Vamos a colocar entonces letra A, una solución de H2SO4. Lo único que los números no van como, no tengo la opción de ponerlos más pequeños, así que comprenderá que es H2SO4, eso de 2 y el 4 van en número pequeño. Ya una solución de H2SO4, 0.005 molar. Letra B, una solución de un pH 7.8 y letra C, una solución de 0.5 gramos en un litro. Ya. Entonces vamos a hacer esos siguientes cálculos. Dice calcular el pH de las siguientes soluciones. Una solución de H2SO4 0,05 molar, una solución de POH 7,8 y una solución de 0,5 gramos de KOH en un litro de solución. Ya vamos a recordar, ¿cierto? Que aquí vamos a calcular la masa molar acá de la K. De la K es igual a 39, la O es igual a 16 y la H es igual a 10. Entonces vamos a hacer estos 3 ejercicios, lo vamos a hacer entonces de manera conjunta, por si usted tiene, entre comillas, como alguna duda. Ya, primeramente, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Recordamos que para calcular el pH, nosotros ocupamos 2 relaciones, una relación y una fórmula. La primera relación es decir que el pH más el pOH me deben sumar 14. Y la segunda relación, o la fórmula, dice que para calcular el pH, ¿cierto? Debo colocar menos logaritmo de la concentración. Pero para hacer esa fórmula tiene que ser en una unidad de medida de molaridad. Entonces, vamos haciendo en conjunto el primero. Si quiere puede ir anotando y lo vamos haciendo. ¿Ya? Le voy a dar un minutito para que ahí ustedes lo puedan anotar. Ya, entonces dice, una solución de H2SO4 0,05 molar. Yo aquí podría calcular inmediatamente el pH o no podría hacerlo. Yo los puedo leer o los puedo escuchar. ¿Qué creen ustedes? ¿Calculamos directo el pH aquí, sí o no? Ya. Aquí, ¿cierto? Creo que voy a ir haciéndolo de la siguiente manera. Yo le voy preguntando y usted tiene que participar. Ya, entonces, como aquí ya una persona me escribió, ¿cierto? La Juliana me puso que sí. Claro que podemos calcularlo de manera directa. Ahora, ¿por qué lo podemos calcular de manera directa? Porque el dato que me lo dan en unidad molar. Ya viene listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El pH, ¿cierto? Lo vamos a calcular como menos logaritmo de la concentración. ¿De cuál concentración? De la concentración que me están dando, que es 0,005. Y para eso sí o sí necesito una calculadora científica o con la calculadora del celular si es que fuese científica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos en la calculadora menos logaritmo de 0,005 y me da un valor.
Mira, ¿cuál es el valor que te da si tú aplicas el logaritmo ahí? Mira. ¿Que cuánto te da cuando tú aplicas el logaritmo? ¿Cuánto te da el pH? Ya, 2,30, ¿cierto? 2,30. Por ahí una persona me coloca menos 2,3. Los valores del pH nunca pueden ser negativos. De hecho, no sé si fue con ustedes la semana pasada o el lunes, no, el lunes me pasó. Que yo como que inventé unos números y me dio un valor negativo. Entonces, el valor del pH nunca puede ser negativo porque la escala del pH va del 0 al 14. Entonces, no me puede dar negativo. Esa es una forma que tengo para poder darme cuenta. Quizás anotaste el logaritmo de 0.005 y ahí me da menos 2,30. La fórmula dice que es menos logaritmo de 0.005. Entonces, ahí está el error. La fórmula es, anoto primero en la calculadora el menos y después el logaritmo. Y este valor me da un pH de 2,3, ¿cierto? El pH no tiene unidad de medida, no es como 2,3 pH, no tiene unidad de medida. Entonces, lo dejamos así tal cual. Después dice, en la número 2, dice una solución de pOH 7,8. Entonces, aquí no es necesario ocupar la fórmula del pH de menos logaritmo, porque no me sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que ocupar? En este caso, tendría que ocupar la relación de que el pH más el pOH, ¿cierto? Deben sumar 14. Si deben sumar 14, ya, y tengo el valor del pOH, es muy fácil calcular el pH. ¿Cómo lo hago? A 14 le resto el valor del pOH, que es 7,8, y ¿cuánto les da eso? En la letra B, alguien que lo tenga listo, ¿cuánto le da el pH de la letra B? Ya, muy bien, Hans, ¿cierto? El pH de la número 2 le da un valor de 6,2. Entonces aquí usted me podrá decir, profesora, ¿y por qué aquí no calculó, por ejemplo, menos logaritmo? ¿Por qué no? Porque cuando me den el valor del pOH, automáticamente yo puedo hacer una resta de 14 menos el pOH y obtengo el pH. Porque aquí no tengo una concentración. La fórmula la aplico solamente cuando tengo concentración. Si no tengo concentración, tengo que tener cierto el valor del pOH, para poder calcular. Ya, y después la última dice, una solución de 0,5 gramos de KOH en un litro. Aquí no tengo el valor del pOH, por ende no puedo ocupar esta fórmula, pero tengo, cierto, una concentración. ¿Cuál es el problema? Que la concentración no está en unidad molar. Como no está en unidad molar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Transformar la unidad molar. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a poner aquí la letra C. Recordamos que la molaridad son los moles, ¿cierto? Partido por los litros. Ahora, recuerden que el mol lo calculo, ¿cierto? Como el gramo partido en la masa. Ya la masa molar, ¿cierto? Así lo vamos a calcular. Y todo eso, una vez que calcule los gramos, los divido en los litros. Que los litros me los indican. Entonces, tengo los gramos, sí, la masa molar no la tengo, pero la puedo calcular. Tengo el KOH, ¿cierto? Separo los elementos que conforman este compuesto. Tengo la K, tengo la O, tengo la H. Entonces, ¿cuánto tengo de cada uno de ellos? De él tengo 1, de él tengo 1 y de él tengo 1. Y lo multiplico por su respectivo peso. Este vale 39, este vale 16 y este vale 1. Multiplicamos y sumamos. Tenemos 39, 16 y 1, ¿cierto? 9 y 6 son 15 y 15 más 1 son 16. Tenemos 3, 1 son 4 más las 5 son 56, ¿cierto? Y esos 56 es la masa molar.
39 más 16 más 1, eso es 56. Entonces, una vez que tengo la masa molar, ¿qué es lo que hago? Calculo el mol. ¿Cómo calculo el mol? El mol lo calculo, ¿cierto? Dividiendo los gramos, que en este caso son 0,5, los divido en 56. ¿Ya? Entonces, al dividir eso, me va a dar 0,5, por eso que es necesario que usted me vaya siguiendo, y si quiere poner solamente atención, yo voy a guardar la pantalla para que lo pueda hacer. ¿Ya? Recuerde que yo en cualquier minuto le puedo decir, mándeme fotografiado durante el día su cuaderno, con una nota directa al libro. Por eso que es importante que usted copie lo que tenga que copiar en su cuaderno, porque yo lo puedo hacer. ¿Ya? Si no lo copia ahora, tiene que tenerlo igual en su cuaderno. Ya, aquí me da un valor que no sé si a ustedes les da en notación científica, ¿cierto? Ya, a algunos no les dio directo y a otros les dio notación científica. A mí, por ejemplo, me dio notación científica. Si le da notación científica, aprendimos el otro día cómo poder configurar la calculadora, en realidad lo recordamos, que era poner mode, ¿cierto? Hasta que me aparezca de normal y pongo el número 2. Y eso me da 0, como me escribe acá la mira, 0.008, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad de moles, es 0.008. Ojo que ahí yo tengo solamente los moles, ¿ya? Estos moles se supone que los debo dividir en los litros para obtener la molaridad. Entonces, los moles son 0.008 y los debo dividir en el litro, que es 1, y que la molaridad me va a quedar, ¿cierto?, en 0.08 molar. Entonces, ahora ya tengo listo el molar. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el pH? La persona que me va siguiendo me va entendiendo, entre comillas, este pequeño desorden. El pH, ahora que tengo la concentración molar, aplico la fórmula de la primera. Es decir, menos logaritmo de la concentración, que en este caso sería 0,008, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me va a dar? Aplico el logaritmo menos log de 0.008 y eso es igual a 2.09. 2.09, ¿cierto? Ese es el pH de la solución. Muy bien ahí a la Juliana que me va respondiendo, la Mira, la Ignacia Pradena, el Hans también, ya, súper bien. Ya, me imagino que los que van escribiendo, aparte de haber escrito el presente, igual van siguiendo, ¿cierto?, el trabajo de la profesora. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. La letra C, matemáticamente, está correcta, ¿ya? Matemáticamente está correcta, pero químicamente, ¿podría tener algún error? ¿Qué creen ustedes? Si alguien me la puede responder a partir del cálculo del pH y a partir del tipo de solución. Matemáticamente está todo correcto lo que hicimos, pero químicamente, ¿habrá algún error o no? ¿Qué creen ustedes? Quiero que lean el ejercicio de la C y quiero que vean el valor del pH que nos dio. ¿Creen ustedes que hay algún error? Matías Méndez, ¿tú crees que hay algún error químicamente en la letra C o no? Aquí esa persona me... Ya, a ver, vamos a ver. Muy alto, no sé, o sea, ya. Ya, aquí está, ¿cierto?, mi respuesta correcta. Ya, que es la respuesta que me entregó Franco, ¿ya? Y lo felicito también por hacer ese análisis. Eso es lo que necesito yo que ustedes también vayan como a analizar. Si nosotros analizamos el ejercicio y el resultado, una cosa es la matemática, y la matemática es exacta, ¿cierto? La matemática no hay error. Entonces, nosotros el primer ejercicio lo hicimos correctamente, el segundo también, el tercero también. Matemáticamente está todo correcto, dividimos bien, ocupamos bien la fórmula, pero químicamente quizás pueda haber un error. ¿Por qué?
Si yo observo la actividad la letra A, dice una solución de H2SO4, es decir, el compuesto que estamos trabajando es un ácido, ¿cierto? Como es un ácido, el valor de pOH que nos dio, que fue, el de arriba era, que fue 2,30, está en lo correcto, porque es un ácido, ¿cierto? Está en lo correcto. Después tenemos que una solución de pOH 7,8. ¿Cuál es su pH? Su pH es 6,2. También está en lo correcto. ¿Por qué? Porque dijimos que en esta relación tiene que haber 14, ¿cierto? Entonces, si este es 7,8, por ende el pH tiene que ser más bajo. Está correcto. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, el valor de pH que nos dio, y no tiene que ver con la matemática, por eso quiero que pongan atención a esto. La matemática es todo esto que hicimos. Esto es pura matemática. Hicimos un cálculo de una fórmula, qué sé yo. Ahora, si nosotros revisamos esto, nos da 2,09, ¿cierto? Nos da 2,09. Pero si yo analizo la sustancia que está aquí, esta sustancia es una base. Por ende, el pH debió habernos dado más alto. No, de hecho, este pH es mucho más bajo que este pH de acá. ¿Se dan cuenta? ¿Lo logran ver? Entonces, ¿por qué? Usted dirá, pero profesora, ¿y eso por qué pasa? Eso pasa, y también necesito que ustedes, ¿cierto?, lo sepan, pasa netamente, ¿cierto?, por el tema de ¿cómo se llama? De la cantidad de repente de decimales que ocupamos, de repente, por ejemplo, hay profesores que la masa molar la ocupan con todos sus decimales, entonces un decimal de más o un decimal de menos hace que entre comillas, ¿cierto?, el resultado sea distinto. Pero quiero que comprendan que matemáticamente está todo correcto. Si yo en una prueba, un ejemplo, les colocara el ejercicio y le coloco, por ejemplo, una base, pero la base le da como resultado un valor de pH ácido, créame que en su ejercicio no va a estar mal y usted lo va a tener bueno, porque matemáticamente se está haciendo todo lo correcto. ¿Qué es lo que hace que sea diferente? El uso de decimales, de un decimal de más, de un decimal de menos. ¿Ya? Pero quería que lograran ver el por qué tenía un error químico. Entonces, esa pregunta yo se la podría hacer a lo mejor de manera capciosa en una prueba. Supongamos que yo le digo que, lo mismo que les dije recién, en la letra C, por ejemplo, no hay ningún error matemático, pero sí hay un error químico. ¿Me podría indicar cuál es? Entonces aquí el error químico sería que, como esta es una solución básica, el pH debió haber sido un valor, ¿cierto?, mayor a 7. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, lo primero es, ¿se entiende a lo que estoy yendo? Al error químico, ya, súper. Segundo, ¿se entienden como las tres formas en las cuales yo podría calcular el pH? O en las cuales en una prueba o en una guía de ejercicio, las tres formas en las cuales yo le podría preguntar el pH. Eso es lo primero. O sea, lo segundo. Ya, súper bien. Ahora, también, ¿cierto? Dame un segundito. También la semana pasada alcanzamos a ver, ¿cierto? Alcanzamos a ver que nosotros podemos calcular el pH a partir de una concentración, pero también podemos calcular la concentración a partir del pH, ¿ya? Entonces, ahora vamos a guardar la pantalla por si alguien no lo ha copiado, ¿ya? Y vamos a pasar a otra ronda de ejercicio. Vamos a poner entonces en el cuaderno lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente. Habíamos puesto número 2, o sea, número 1, ahora vamos a partir. Vamos a poner a partir de los siguientes pHs, calcular las concentraciones molares. Calcular a partir de los siguientes pH, calcular las concentraciones molares. ¿Ya? Oye, ¿cómo se llama este niño? ¿Saben a quién echo de menos? El Benjamín Osorio.
Y que se confundió. Pensó que la clase era de ayer, no teníamos, pero hoy día sí. Ya, a partir de los siguientes pH, calcular las concentraciones molares. Entonces vamos a poner aquí letra A. Una solución de pH. De pH es igual a 7. Letra B. Una solución de pH 12.5 y letra C, una solución de pH. Ya. Entonces, esta es otra forma, ¿cierto?, de yo poder conocer, no sé si otra forma. Esto es como ir al revés. Recién hicimos 3 ejercicios, ¿cierto?, donde yo puedo, ¿qué cosa? Donde yo puedo obtener el pH de una solución a través de una concentración, ¿cierto? Calcular el pH de una concentración 0.05 molar. Calcular el pH de una solución de pOH tanto. Calcular el pH de una solución de 5 gramos. Entonces, yo le estoy dando concentración. Usted puede calcular el pH, pero también lo podríamos hacer al revés, ¿cierto? ¿Y qué significa hacerlo al revés? Significa que yo le doy el pH y usted me dice cuál es la concentración. Es decir, yo puedo ir desde una fórmula a otra, como cuando calculamos gramos a partir de los moles, también podemos calcular moles a partir de los gramos. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? Esto no tiene ninguna ciencia. Para calcular concentraciones, ya lo voy a colocar acá abajo, para calcular concentraciones, ¿cierto? Utilizamos la calculadora científica con la siguiente expresión matemática. Siguiente expresión matemática. Me equivoqué. Matemática, entre paréntesis, que es el antilogaritmo. Antilogaritmo. Que es el antilogaritmo. Entonces, para hacer estos ejercicios, donde usted debe calcular concentraciones, ojo, aplicamos el antilogaritmo. ¿Cómo aplicamos el antilogaritmo? Dependiendo de la calculadora que usted tenga, nosotros apretamos, espérenme, apretamos shift, log, menos, ya está. Apretamos en la calculadora entonces. La teclita que dice, las que tienen esta calculadora, apretamos la teclita que dice shift, ¿cierto? La que está arriba, después apretamos logaritmo, después apretamos, le voy a poner entre paréntesis, no, ¿cómo le voy a poner? Signo negativo, y el valor del pH. Valor del pH. Ya. Entonces, para calcular las concentraciones, utilizamos la calculadora científica con la siguiente expresión matemática, que es el antilogaritmo. Entonces, los que tienen la calculadora negrita, vamos a poner, no sé, me acuerdo que en las otras calculadoras también funcionaba de la misma manera. Uno aquí lo que hace, aprieta la tecla Shift, entonces Shift, Log, ¿cierto? Y debe aparecerle como, escucha, no sé cómo apuntarle, debe aparecerle como ese 10 ahí, no sé si lo logran ver. Es como un 10, que es distinto al número normal. 10, anotamos el valor negativo, no el negativo, ¿cierto? Menos, ¿ya? Y ponemos en este caso el 7, que es el primero, ¿ya? Y eso me va a dar 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ceros y un 1. Entonces, esto me va a dar a mí acá esto es 0.0, son 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 1. Y a este resultado sí le colocamos la concentración, que es molar. Siempre tenemos que ponerle una M mayúscula
O le podemos poner mol partido por litro, que vendría siendo lo mismo. ¿Se entiende cómo se hace? Entonces, aquí solamente es un cálculo matemático. Entonces dice, una solución, ya, yo quiero saber la concentración de una solución, ¿cierto? De pOH 12,5. Yo puedo entonces apretar aquí en la letra B, puedo poner chief log menos 12.5. ¿Puedo hacer eso o no? ¿Qué creen ustedes? Vuelvo a hacer la pregunta. Para la letra B, ¿yo puedo llegar y hacer y decir chief log menos 12.5 o no? No, hay que No, sacar el ¿cierto? pH. Muy bien, y aquí el Franco y la Ignacia también me respondieron, la Mira también. Entonces, aquí no puedo llegar y aplicar eso, porque cuando yo necesito la concentración es a partir del pH. Entonces, primero debería hacer un ejercicio previo, que es que a 14 le debo restar 12.5. ¿Cuánto es el pH? Ah, el pH es 1.5, y a ese le debo aplicar el antilogaritmo. Entonces, ¿cómo aplicamos el antilogaritmo? Ahora sí. Chief log, el valor negativo, y 1.5, y eso me da 0.03. Ahora, ese 0.03, ¿le pongo alguna unidad de medida? Claro que sí. ¿Por qué no me escribe? Ah, espérenme. 0.03. Y a este valor le pongo una M mayúscula o le pongo mol partido por litro. ¿Por qué le tengo que poner valor? O sea, unidad. Le tengo que poner unidad porque ya no estamos calculando el pH, sino que estamos calculando una concentración. ¿Ya? Y por último, vamos a hacer el último, y en el último, ¿cierto? Es igual que el primero, que lo que hacemos, apretamos, ¿cierto? Chief log, ¿cierto? Menos 4, y esto me va a dar 0.0, va, 0.3 ceros, 1, 2, 3 ceros y el 1. Y también le colocamos molar o le podemos poner mol partido por litros. Entonces, ¿se entiende ahora cómo poder, voy a guardar esto igual, ¿se entiende entonces cómo poder calcular las concentraciones a partir del pH? Sí. A ver, vamos a ver que me dicen que está mala la letra B. 14 menos 12.5 son 1,5. Si yo aplico chief log menos 1.5, eso me da 0,03. ¿Ah, está bien? Quizá a lo mejor pusieron chief log nomás. Chief log 1.5. No. Pero al resto lo puedo hacer, aquí le da igual 0,03 o no, o le da otro valor. Chief log, porque quizá yo me puedo haber equivocado, pero lo volví a sacar y me da bien. Si a 14 le resto 12.5, me da 1.5. Es el pH. Y yo aprieto chief log menos 1.5 y me vuelve a dar 0.03. Ah, ya, súper. Ya. Sí, no, es que yo también me puedo equivocar, así que no se preocupen. Si la idea es que ahora vamos todos siguiendo. Ya, entonces, estamos aprendiendo a calcular los pHs y estamos aprendiendo a calcular las concentraciones. Tenemos dos formas para calcular pH. Una que es la relación matemática de pH más pOH y la otra, ¿cierto?, que es la fórmula del menos logaritmo. Y también estamos aprendiendo a calcular, ¿cierto?, las concentraciones. Ya, dice que se va a cortar en un minuto, se va a cortar, vuelvan a conectarse, ¿cierto?, para que podamos seguir haciendo los ejercicios. Va a finalizar en cualquier momento.